Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría presentarme haciendo una breve semblanza. Soy maestro en artes por la Universidad de Guanajuato, División de Arquitectura, Arte y Diseño, y licenciado en música, opción instrumentista, con especialidad en viola por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como violista he sido becario por 4 años consecutivos en la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán y titular en la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, participo con los siguientes ensambles de música de cámara: Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Michoacana, Cuarteto de Cuerdas La Matraca, Cuarteto de Cuerda Artis, con quienes he tenido la oportunidad de realizar giras nacionales e internacionales, así como grabar música michoacana en discos compactos como Seis maestros de capilla de la Catedral de Morelia, música de capilla y profana de los siglos XVI al XIX. Y en la colección de músicos michoacanos, música de cámara inédita del compositor Paulino Paredes Recendis y Juan Bautista Fuentes. Actualmente soy profesor e investigador de tiempo completo adscrito a la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde imparto clase de musicología, lectura a primera vista y transposición, pedagogía, metodología de la investigación y música de cámara. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad, programa educativo en el que he propuesto realizar una tesis de la vida cultural de Morelia durante el Porfiriato, es decir, lo relativo a la música y músicos en Morelia durante este periodo. La ponencia que les voy a presentar se encuentra ubicada en los estudios artísticos interdisciplinares, donde coinciden el arte y otras áreas del conocimiento a nivel teórico-metodológico. El título de la ponencia es La musicología como modelo interdisciplinario de investigación artística. El propósito de la ponencia es socializar una serie de reflexiones y experiencias en el campo de la investigación musical o musicología ante la comunidad académica del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima y de la comunidad que asista, en esta ocasión de manera virtual, al Congreso Nacional de Sincretismo Artístico Habla el Arte, Investigación Artística. Se analiza información desde el punto de vista de la investigación artística en el campo de la música. El tema se enfoca en cómo la musicología, en su calidad de ciencia interdisciplinar, coincide con enfoques de diferentes disciplinas sociales que pueden ayudar a esclarecer el planteamiento de problemas de investigación al utilizar técnicas de nivel teórico-metodológico de las ciencias sociales como la historia. Para realizar un acercamiento a los métodos de análisis del fenómeno musical, hay que comprender cómo se han abordado los problemas que implican realizar una investigación cuyo objeto de estudio se enfoque en la música y la rama del conocimiento que la contiene, es decir, la musicología. En este sentido es necesario revisar la historia de la musicología, cómo se acuñó el término, quiénes fueron los primeros teóricos en hacer aportaciones al campo de estudio, cuál es la definición del término, sus alcances y productos, en tanto a una investigación académica, científica y artística. En forma de síntesis, vemos los siguientes puntos como los planteamientos teórico-metodológicos viables para realizar una investigación cuyo interés gire alrededor de la música. La musicología general estudia la música preferentemente escrita en el sistema tonal, producida en Occidente y en sus colonias desde un punto de vista histórico y sistemático. En gran medida, la musicología general o histórica se desarrolló fuertemente en Europa gracias a la tecnología que supuso escribir música con signos que permiten obtener información precisa del pensamiento musical del compositor, por medio de un elaborado sistema que, igual que cualquier idioma, está en constante evolución. Al vestigio al que hacemos referencia es la partitura. Sin embargo, al irse haciendo el mundo más pequeño, se sabe que culturas clásicas orientales
también construyeron elaborados sistemas de escritura musical que permiten generar análisis composicionales, estéticos, pedagógicos, filosóficos y teóricos, al igual que la música con una concepción artística perteneciente al mundo occidental. Si el argumento para separar la musicología general de la musicología comparada es que la primera centra como su objeto de estudio la música como una obra de arte, habría que poner a consideración que el concepto de obra de arte musical en Occidente aparece a finales del siglo XVIII, con el advenimiento del clasicismo y el concierto público. Siguiendo este razonamiento, no cabría preguntarse qué sucede con toda la música occidental antes del siglo XVIII, que representan verdaderas obras de arte, y que, como ya se ha mencionado, el concepto de obra de arte musical también está presente en culturas orientales y, sin embargo, estas últimas quedan fuera del campo de estudio de la musicología general y quedan relegada a la provincia de la musicología comparada o etnomusicología. Al respecto, Alfonso Padilla nos menciona que, y lo cito, Seeger sostenía que esta división es ficticia y propuso en el primer Congreso de la Sociedad Musicológica de América en 1935 como necesario descartar la idea de dos ramas separadas y hablar de musicología como un estudio en el cual son posibles dos orientaciones, una sistemática y otra histórica. Nos parece, sin embargo, que esta separación es necesaria desde el punto de vista metodológico. Ningún estudio histórico es totalmente separado de una visión sistemática y ningún sistemático puede realizarse adecuadamente sin tener presente las condiciones históricas que rodean el fenómeno estudiado. El problema es de énfasis, no de exclusión de un punto de vista. Cierro la cita. Son escasos los aspectos de la musicología que no requieren un enfoque interdisciplinario, por lo que, como apunta Adler, la metodología de la investigación musical depende de la naturaleza del objeto estudiado. Por lo tanto, la propuesta metodológica apunta hacia una aproximación globalizante, metodológicamente plural, al postular una sola ciencia musical, cuyo objeto de estudio sea toda la música que la sociedad ha producido, produce y producirá, y lograr integrar todas las orientaciones y campos en una sola ciencia. De esta manera es insostenible la tesis que afirma que únicamente puede ocurrir la música con un carácter artístico en el marco de la vida occidental, por lo que otros teóricos como Karl Dalhaus afirma que, si bien la musicología general se ha encargado de estudiar la estructura de la música basándose en el estudio del texto musical y trabaja en el concepto de obra de arte, la música que se encuentra en la alteridad, es decir, expresiones sonoras que se encuentran en los márgenes del mundo occidental civilizado, deben ser tratadas como un fragmento de la realidad, como un elemento que se encuentra incidiendo dentro de un proceso social. El problema es que el segundo razonamiento no es exclusivo de la música de tradición oral o que se encuentra fuera de los márgenes de la escritura, es decir, la música escrita, occidentalizada, también surge dentro de un contexto y también incide dentro de un proceso social. Así como mucha música de tradición oral merece la pena realizar un análisis puntual en términos de sonido y no como se ha llegado a afirmar que es tan simple en su estructura rítmica y melódica que no requiere de un análisis en términos musicales. Por lo tanto, no debería de existir una diferencia metodológica al tratar los materiales que tradicionalmente se han encargado de estudiar diferentes vestigios del fenómeno musical, del pasado o del presente. Es bien conocido en el mundo académico que la música clásica, de concierto, de arte, informada, estética, cultivada, escrita, que muchos compositores de renombre han tomado citas textuales de música de tradición oral de sus propias nacionalidades. Por ejemplo,
las danzas húngaras de Brahms o la música de Bela Bartók, compositores como Debussy, Ravel, de Falla, Stravinsky, Villalobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Messiaen, entre otros, que han utilizado material sonoro rico y variado desde el punto de vista estructural, rítmica, con principios composicionales novedosos, pero, como hemos dicho ya, basándose en melodías o en estructuras rítmicas de música de tradición oral, de sus propias nacionalidades. En México, este modus operandi se puede observar en composiciones de compositores casi desconocidos, nacidos en la segunda mitad del siglo XIX, como José Pomar, Juan Bautista Fuentes, Paulino Paredes, Manuel M. Ponce, entre otros muchos. Hasta los grandes pilares de la música mexicana de la postrevolución de concierto, como es el caso de Moncayo, Revueltas y Chávez. En forma de síntesis, vemos los siguientes puntos como los planteamientos teórico-metodológicos viables para realizar una investigación cuyo interés gire alrededor de la música. El primero es una definición integradora del campo de la musicología, es decir, la música unido con el fenómeno o la disciplina de la sociología, la música con la disciplina histórica, la música con la psicología y, en fin, con las diferentes ramas del conocimiento. Segundo, atender las limitaciones que esta disciplina tiene en su enfoque en términos de lenguaje. Esto es muy importante, ya que los términos que se utilizan en música de repente son muy técnicos y tienen sus propias limitaciones para que esto se difunda de forma más que sea comprensible, vamos, a mayor cantidad de público y no solamente a gente especialista en música. Y tercero, la necesidad de relacionar los estudios descriptivos de hechos musicales con el contexto humano de los que ellos emergen y hacia el sistema de valoración de que estos hechos forman parte, es decir, lo que Charles Seeger denomina continuum sociocultural. Es necesario comprender que el fenómeno sonoro es muy complejo, ya que puede ser abordado de distintos ángulos. Hay que partir del siguiente hecho. El sonido pasado no puede ser capturado salvo por una grabación y que al abordar la reconstrucción de un determinado periodo de la historia musical, en la mayoría de los casos, los investigadores no tienen acceso, ya sea por falta de tecnología, ya sea porque simplemente no existe registro o reliquia respecto al caso que les interesa investigar. Sin embargo, la evolución tecnológica que supuso editar, imprimir, incluso generar manuscritos en forma de partituras, manifestando y sistematizando el material sonoro en forma de códigos escritos, permite concentrar la atención en el texto, interiorizar en el pensamiento técnicas, recursos teóricos, soluciones, manifestadas por medio de la sintaxis musical, que los compositores de cada época dejaron de manifiesto en el complejo mundo de la partitura, que, como bien apuntó Luisa del Rosario Aguilar, y la cito, Aguilar Ruiz, y cito, es un medio de volver visible lo invisible, y gracias a su capacidad codificadora, los sonidos pueden esperar a ser descubiertos minutos o siglos después de haberse guardado en el papel. Gracias a esos responsorios, paradójicamente silenciosos, podemos asomarnos desde otra ventana a los muy complejos años del siglo XIX mexicano. Es internándose en este complejo universo, cierro la cita, es internándose en este complejo universo que se puede construir un análisis historiográfico y musical a niveles de estilo, de estructura, de forma, de instrumentación, colorido, estructura armónica, saturación tímbrica y textura, extensión y tipos de frase, elementos retóricos del discurso musical, tipos de articulaciones, matices, agógicas y las maneras en las que estos y otros aspectos están de manifiesto en el texto musical, expresamente indicados por el compositor. En una obra original, única, sí,
pero que al comprender y reproducir el contenido se puede advertir la influencia de otros compositores por medio de paráfrasis de obras o estilos de épocas normalmente pretéritos. Concluyo. Otro punto de vista es aquel en el que se describe, por medio de la narración, el rico tejido de circunstancias en las que interviene la música como un acontecimiento propio de una cultura. Por ello, es necesario investigar las circunstancias, razones por las cuales se interpretó la obra de un determinado compositor, en dónde se realizó la interpretación, quién o quiénes la interpretaron, qué público y qué recepción tuvo la obra, si hubo algún tipo de crítica o reseña, quién o quiénes auspiciaron o promovieron el evento, con qué intención, bajo el marco de qué programa, evento o institución, es decir, con qué recursos y de dónde salieron dichos recursos económicos que permitieron la circulación de determinado repertorio, o incluso analizar el motivo de su olvido, de su desaparición del mapa sonoro, las razones, motivos y circunstancias que llevaron a dejar de interpretar determinado tipo de repertorio. Gracias.